Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el tema que no sacamos la semana pasada para finalizar con el tema del adulterio. Yo te invito en el amor de Cristo siempre que leamos la palabra de Dios. Amén. Porque es importante que nosotros entendamos y comprendamos los tiempos que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo tiempos finales, créelo, lo que acaba de pasar con Israel. Ese acuerdo de paz nos habla de que se acerca el día, de que Dios venga en las nubes a recoger su iglesia. Y si te quieres ir, prepárate. De verdad no hay tiempo. No tomemos las cosas como fuego, como no es cierto. Es real. La venida de Dios está muy cerca. Amén. Necesitamos pues alejarnos del pecado. Necesitamos glorificar el nombre de Dios. Necesitamos honrarlo. Pero ¿cómo lo vamos a honrar si no lo conocemos? Urge que leas la palabra de Dios y que apliquemos lo que ahí dice en nuestra vida si realmente queremos alcanzar la salvación. Hoy el tema que tenemos es el que íbamos a ver la semana pasada y le hemos llamado el adulterio. Amén. Y vamos ahí a Proverbios 5, 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo, es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Amén. Sus caminos son inestables y no los conocerás, sino considerares el camino de vida. Quiero leértelo una vez más. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Y sus caminos son inestables, no los conocerás si no los consideras el camino de vida. Amén. Aquí dice la palabra de Dios que los labios de la mujer ajena son suaves, ¿sí? Sus pasos. Siempre el hombre busca lo que ya tiene en casa en otra mujer. Y tal vez es más agradable porque es Satanás el que está ahí en medio de eso, invitándote a que adulteres, a que cometas ese grave pecado que es el adulterio. Amén. Y que del cual Dios quiere que nos vayamos, y por eso nos da el consejo. Y nos dice que nos lleva al dolor, que nos lleva a la amargura. Cuando el hombre anda en el adulterio, cuántas cosas pasan, cuánta destrucción hay en la familia, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta pobreza, cuánta miseria. ¿Por qué? Porque el hombre emplea sus recursos, su tiempo en otro lugar y descuida lo que ya tiene en su casa, que es algo tan valioso que son los hijos. Pero a veces no entendemos, somos necios y nos desviamos y nos vamos a otros lugares, buscamos lo que ya tenemos y actuamos como animales irracionales. Y qué tristeza, de verdad, qué triste es no conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da consejo. Por eso yo te invito siempre a que leas la Biblia. La palabra de Dios nos invita a que nos alejemos de todas esas cosas. De verdad, qué importante es que conozcamos a Dios. Amén. Y que le hagamos caso y que creamos en Él y que le pidamos que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Pero no solamente nos destruye aquí en el mundo, no solamente destruye nuestra paz o destruye la vida de la familia a la que supuestamente amamos, sino que también dice la palabra de Dios aquí
que es el camino al infierno, que es el camino a la condenación. Amén. Ahí mismo en Proverbios 5, 18 al 23 dice: sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y porque, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será como las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Amén. Vemos que, como dice la palabra de Dios, dice que te recríes, que sea suficiente la mujer de tu juventud. Por eso qué maravilloso es seguir las reglas de Dios, seguir las normas de Dios. En la iglesia donde hoy yo me congrego, se congrega mi familia, si alguien de ahí se hacen novios, no les permiten salir solos. Les mandan una persona para que convivan, para que salgan a donde vayan, pero no se les permite. Conforme a la norma de la iglesia no se les permite. Y nosotros podemos decir que anticuados, no saben el tiempo que estamos viviendo. Pues la verdad, vemos matrimonios ahí que siguieron esa doctrina y se ve la paz, se ve la tranquilidad de esos hijos, de esos esposos. ¿Por qué? Porque siguieron las normas de Dios. Pero los hombres en el mundo buscamos ese placer, buscamos ese gozo, que es el alcohol, la droga, las mujeres, y nos desviamos completamente de las cosas que Dios manda. Por eso, qué importante es que conozcamos pues de la palabra de Dios y que la leamos una y otra vez y que se nos grabe en el corazón y que tengamos una conducta diferente, una conducta de amor, de paz, de fidelidad a nuestra pareja. Amén. Los que no conocíamos de la palabra de Dios y vivíamos en el mundo, como yo vivía en el mundo y fui adúltero y perdí una familia. Gracias a Dios me restauró y me dio otra familia, porque Dios es bueno. Gracias a Dios mis hijos me hablan. Gracias a Dios hay una convivencia con mi anterior familia y eso es para la honra y gloria de Dios. Pero en cuántas ocasiones, en cuántos casos hay una ruptura completa de que las familias no se vuelven a unir, no se vuelven a juntar, no se vuelven a hablar jamás con el papá o con la mamá. ¿Por qué? Porque se generó dolor, porque se generó una ruptura en esa familia. Y hay muchos matrimonios destruidos y que también eso invita a los hijos a la perdición. Tengamos mucho cuidado. Por eso es importante que instruyamos a nuestros hijos con el conocimiento de la palabra de Dios, que tenemos que escudriñarla, entenderla y platicarle a nuestros hijos y decirle, esto no le gusta a Dios, esto Dios no quiere que lo hagamos, para que no tengamos ese riesgo, que es muy triste, el adulterio trae destrucción y aparte la condenación eterna. Dice el 8 al 14, dice, aléjate de ella, tu camino, dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión.
No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de inclinar nuestro oído, que nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios, debemos de escuchar a aquellos que nos hablan de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es paz, la palabra de Dios es salvación, la palabra de Dios es lo que deberíamos de tener primero, Dios primero, y después lo que sigue, Dios primero, y después lo que sigue, Dios primero. Y si nosotros logramos tener a Dios en nuestro corazón, estamos asegurando la salvación y estamos asegurando la paz interna, no solo de nosotros, sino de nuestra familia, de los que amamos en este caso. Amén. Vamos allí a 2 de Samuel y veamos qué dice la palabra de Dios. En 2 de Samuel. Segunda de Samuel 11, 3 al 15. Dice la palabra de Dios. Dice, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a David, le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de su casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no has descendido a tu casa? Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despediré. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por medio de Urías, y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente de lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Amén. Aquí en esta historia de David, que nos narra que él, estando paseando ahí en el palacio de ocioso, porque no estaba haciendo nada, él debería de haber estado al frente de la batalla. Dice que observó a una mujer, pero esta mujer ya estaba casada y tenía un esposo, y era Urías, y andaba en la guerra con el ejército de Israel. Entonces lo manda a traer y le dice, lo invita a dormir a su casa, pero dice que él se queda con los guardias del rey David. Y cuando él le dice, ¿por qué no descendiste a tu casa? Pues no. ¿Cómo voy a descender a mi casa si mis hermanos andan allá peleando en la guerra? Durmiendo en casas de campaña. Y el arca de la alianza ya está.
Yo cómo voy a ir a dormir con alguien cuando ellos están sufriendo. Él era leal al ejército. Él fue leal, pero David no fue leal a él. Entonces dice que lo embriagó por segunda vez y lo manda, pero Urías no bajó con su mujer. ¿Por qué David tenía tanta prisa de que Urías durmiera con su mujer? Para culparlo del embarazo de su esposa. Pero como él no fue, entonces viene el profeta a hablar con David y le dice, he aquí, había un hombre que tenía muchos corderos. Y cuando vino alguien de visita a su casa, dice, fue y quitó el cordero a uno que solo tenía uno y lo mató para darle de comer. Dice, ¿qué se debe de hacer con él? Y dijo David, debe de regresar la tercera parte y el tal muera. Dice, pues dice Dios que ¿quién quieres que te castigue? ¿Dios o los hombres? Él le quitó a la esposa a Urías y no conforme con eso lo mandó a matar. ¿Para qué? Porque conforme a la ley, el adulterio era muerte. Por eso David no quiso que lo castigaran los hombres, porque él tendría que haber sido apedreado. Entonces dice la palabra de Dios que le dijo, está bien, te van a quitar tu reinado por 5 años y todas tus mujeres, públicamente, sabrá todo Israel que van a dormir con tu hijo. Dijo, por tanto, lo que tú hiciste oculto, dice, se hará en público. Y de ahí vino desgracia a la familia de David. Un hermano mató a su hermano porque se metió con su hermana. Y vinieron tantos problemas a la casa de David. Cuando nosotros hacemos cosas que no son del agrado de Dios, debemos de tener la certeza que vamos a pagar un precio muy caro, aquí o allá. Por eso debemos de apartarnos del pecado. Y el adulterio es algo que Dios detesta, la fornicación. ¿Qué le dijo a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio? Cuando llegaron y la trajeron para tentarle, dice, la orden que dio Moisés es que a una persona que se encuentra en adulterio debe de ser apedreada. Pero Jesús escribiendo en el piso la ley que le había dado a Moisés, no matarás, no robarás. Dijo, el que esté libre de ustedes, suelte la primera piedra. Dice que todos se fueron. Y cuando volteó Jesús a ver a la mujer samaritana, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Se han ido, Señor. Dice, vete, yo tampoco te juzgo, pero no lo vuelvas a hacer, no peques más. Entonces, si nosotros ya tenemos conocimiento, pidámosle a Dios que nos ayude a apartarnos de eso. Amén. Vamos una vez más a Proverbios. Proverbios 6, 29, 34. Dice Proverbios 6, 29 al 34. Amén. Dice, así es el que se llega a mujer, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Amén. Dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Amén. La palabra de Dios es bien clara.
Dice, así es que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune. Y a veces con qué facilidad, con cuánta ligereza hacemos ese tipo de pecado. Pero es importante pues que reflexionemos en la palabra de Dios y que tengamos misericordia de nosotros mismos, porque no quedará impune, dice la palabra de Dios. Es un pecado muy feo que nosotros debemos de alejarnos de él. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:27 al 30, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. La palabra de Dios dice que si nosotros vamos a ver lo que no debemos ver, dice, mejor es que estés ciego para que no vayas al infierno. Y si vamos a tocar lo que no debemos de tocar, dice, mejor es que te cortes tus manos. Dice, y que entres cojo o ciego en el cielo y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Amén. O sea, entonces la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos invita a la reflexión y nos invita a que hagamos las cosas como Dios manda, como Dios quiere, y que le pidamos mucho a Dios en oración, en ayuno, que tenga misericordia de nosotros, porque realmente la condenación es terrible. Entonces debemos de buscar la salvación, debemos de esforzarnos, debemos de instruir a nuestra familia para que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y dice en Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hay una única forma. Le preguntaban los discípulos a Jesús. Dice, ¿es correcto, los fariseos, es correcto darle carta de divorcio a la mujer? Y Jesús le dijo, no, yo les digo que no. El que se case es con una mujer. Dice, bueno, pero Moisés nos daba cartas de divorcio. Jesús les dijo, sí, porque ustedes son duros de cerviz, son duros de cabeza. Por eso había cartas de divorcio. Pero Dios instituyó el matrimonio donde ya no da cartas de divorcio. La única forma por la cual existe un divorcio delante de los ojos de Dios es por fornicación. Si tu mujer va con otro hombre o si tú vas con otra mujer. Si tu mujer va con otro hombre, tú eres libre delante de Dios. Te puedes separar de ella y casarte con otra sin problema. Y igual, si tú cometes adulterio, tu esposa es libre delante de los ojos de Dios. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios en Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Entonces, por la única forma que nosotros podemos podernos casar sin ofender a Dios es por fornicación. Amén. Bien, Mateo 5:31, 32. Ok, para concluir, vamos a Mateo 5:21, 26. Dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio.
y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. La palabra de Dios nos manda a que nos reconciliemos con Dios, que si hemos cometido adulterio, que si estamos cometiendo adulterio, que si estamos pecando en cualquier área de nuestra vida, nos reconciliemos con Dios. Porque dice la palabra de Dios bien claro que todo lo tenemos que pagar. Todo. Entonces, el adulterio es sucio, no le gusta a Dios. Dios quiere apartarnos de eso. Además, que trae tanto dolor a las familias, trae una horrenda condenación. Alejémonos de esas cosas. Pidámosle a Dios misericordia. Pidámosle a Dios que nos perdone. Pidámosle a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, para que corte cadenas, para que vengamos todos a la reconciliación con Dios y que no vayamos a ser enviados a ese lago de fuego, a arder por toda una eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.